Desde San José, Costa Rica, esto es Noticias Repretel, edición meridiana. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta edición meridiana de Noticias Repretel. Iniciamos. La organizada alcanzó un nuevo nivel al identificarse y detenerse el primer cartel transnacional costarricense. En la acción operativa más grande de la historia, las autoridades realizaron 64 allanamientos que hasta ahora dejan 33 detenidos y millones decomisados en dinero, joyas, armas, drogas, vehículos y también propiedades. Hernán Barrante está en vivo a esta hora y nos tiene todos los detalles. Hernán, adelante. Laura, muy buenas tardes y buenos días todavía hasta ahora más bien. Tenemos que indicar que esta operación pues es el resultado de prácticamente 4 años que han dado seguimiento a las autoridades a esta organización y que los ha llevado a denominarla como cartel del narcotráfico y que, como usted indica, ya son 33 los detenidos, pero esta operación continúa en desarrollo. Vamos de inmediato a las imágenes registradas esta madrugada cuando se dio por iniciado. Se trata de la operación Traición, mediante la cual las autoridades están desmantelando a este cártel narcotraficante. Son acciones principalmente concentradas acá en el Cantón Central de Limón. También hay allanamientos en San José, en Punta Arenas y en Alajuela. Incluso en algunos sectores fue necesario incluso la colaboración de avionetas de seguridad pública para poder llegar a estos los sitios. Vamos. Vamos. Como veamos en las imágenes, en algunos sitios pues los agentes judiciales tuvieron algún tipo de complicaciones para poder realizar los ingresos debido a medidas que han implementado los narcotraficantes para evitar que esto ocurra. Sin embargo, finalmente se logra el ingreso de los investigadores. Estamos hablando de que esta operación está en desarrollo y que todavía espera lo que es la detención de múltiples personas que estarían ligadas directamente, entre ellos varias mujeres, esposas, madres, hijas y hasta familiares cercanas de los líderes de esta agrupación.
Como podemos ver en las imágenes, la mayor cantidad de sitios intervenidos son viviendas y locales de lujo, donde residían principalmente los líderes o las personas cercanas a estos y que pues vivían con un alto poder económico, mientras que otros son los sitios de las personas de un nivel más bajo en la organización, que en algunos casos hasta vivían en extrema pobreza. Todo eso es parte de lo que han hallado los agentes judiciales durante esta investigación, que ha llevado a estos 64 allanamientos que están en desarrollo y que todavía se está trabajando por parte de las autoridades judiciales. La organización es liderada por 2 hombres, ambos están detenidos. Uno de ellos es alias Choc, quien fue capturado en Inglaterra y que es solicitado por las autoridades de los Estados Unidos como vinculado a una investigación de la DEA por narcotráfico internacional. El segundo líder de esta organización es conocido con el alias Denoni, quien está recluido en el Centro Penal La Reforma. A este grupo se le está vinculando con al menos 62 homicidios, según ha confirmado el director interino del organismo de investigación judicial, don Michael Soto, quien estuvo presente en estas acciones que están desarrollándose desde la madrugada del día de hoy y que pues estos homicidios fueron perpetrados por el brazo armado de esta organización. Estamos hablando que es el grupo liderado por Tony Peña Russell, otro líder narcotraficante muy conocido en lo que es el argot policial y también en algunas localidades debido a su crueldad y a la cantidad de personas que ha mandado a asesinar, incluso estando preso en máxima seguridad de la Reforma. Estamos hablando también de que durante esta operación se ha logrado el decomiso de más de 200 millones de colones en cuentas que han sido congeladas, más de 93 millones de colones en efectivo, principalmente en billetes de 20.000 colones. También se han decomisado joyas, vehículos, se han decomisado ganado. También se está inspeccionando una serie de propiedades donde se busca no solo los inmuebles que han estado construidos o que fueron construidos en estas, sino que también se presume que habrían fosas con cuerpos sepultados, y es parte de las acciones que van a tomar un poco más de tiempo por parte de las autoridades judiciales para revisar, debido a que se trata de propiedades muy extensas y que deben ser examinadas metro por metro para descartar o confirmar estas versiones que están manejando las autoridades judiciales. También tenemos que indicarles que en el caso de Isla Chira, que es uno de los sitios donde se está interviniendo por parte de las autoridades judiciales, es que este sitio fue tomado por esta organización y entablado allí lo que se conoce como una base de operaciones, ya que este grupo no solo traía la droga desde Colombia vía marítima por el Caribe, sino que también lo estaban haciendo por el sector de Punta Arenas, por la costa pacífica, y donde incluso también han instalado o dañado parte del manglar en Chomes, donde en unos canales realizaron deforestación con la finalidad de facilitar el ingreso de las embarcaciones con droga. Durante el periodo de investigación se les han decomisado más de 17 toneladas de cocaína y marihuana, según el reporte que han dado las autoridades policiales, y esto es lo importante de este caso, que es un grupo sumamente activo que se dedicaba principalmente a lo que era abastecer a las organizaciones criminales que operaban acá en el sector de Limón y también en diferentes puntos del país. Incluso eran los que dotan de droga a la organización de Alejandro Arias Monge, alias Diablo. Bueno, esta investigación ha sido muy exitosa desde el principio. Se han decomisado varias toneladas incluso de droga, cocaína y marihuana como parte de la investigación. O sea, se ha materializado en este caso las actividades delictivas por parte de estas personas, pero también nos interesa mucho no solo detener a las personas, ojalá que reciban una sanción penal bastante alta como corresponde a los delitos de tráfico internacional, sino también quitarle los bienes producto de la actividad delictiva. Creo que esto es lo más importante que también nosotros vamos a desarrollar para que estas personas no vayan a hacer que disfrutan o cumplen una sentencia penal y posteriormente salen a disfrutar de los bienes que legitimaron, sino que esta investigación pretende también quitarle los bienes a esta organización. Es una lucha frontal contra el crimen organizado, las estructuras criminales que no solo se han dedicado
a sacar o facilitar la droga fuera del país, sino a estructuras que también se han convertido en proveedores del narcotráfico local y que definitivamente pues tenemos una lucha frontal como actores principales de la violencia en el país. La Unidad Especial de Apoyo de Fuerza Pública brinda colaboración al organismo de investigación judicial, sección de crimen organizado, en una actividad policial de allanamiento en la cual se hace la intervención, se logra la aprehensión de 2 personas, las cuales son puestas a la orden de la autoridad judicial. Cabe destacar que el lugar del allanamiento es la casa de habitación reconocida del sujeto alias Shock. Se fue. Es importante también mencionar que para lograr esta operación son más de 1.200 los agentes judiciales que han tenido que colaborar en lo que es el desarrollo de estos allanamientos. También se ha contado con la colaboración de la Unidad Especial de Apoyo de Seguridad Pública, con Fuerza Pública, con la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal, también con colaboración de la Policía Municipal de San José, que ha facilitado personal, vehículos y también lo que es la perrera de gran tamaño que ellos cuentan, un camión con capacidad para transportar a más de 60 personas detenidas, que está acá en las afueras de la sede del OIJ en Limón, y donde están trasladando a las personas detenidas en este sector y que posteriormente serían trasladadas al Ministerio Público. Estamos hablando también del tema de lo que se refiere a la colaboración, a las acciones. Como vemos, para poder realizar estas operaciones fue necesario cerrar algunas calles de diferentes puntos de las barriadas limonenses. En algunas de ellas, pues estamos hablando de que había al menos 4 o 5 puntos que estaban siendo intervenidos y se temía que pudiese haber algún tipo de represalia, y es por eso que se ha tomado todo este despliegue que estamos observando en estas imágenes. Desde el aire podemos notar todo lo que ha requerido este amplio despliegue policial que mantiene el día de hoy muy ocupados a las autoridades judiciales y el Ministerio Público, así como también a la ciudadanía, que ha estado muy atenta de lo que está ocurriendo acá en el Cantón Central de Limón. Estamos hablando de uno de los grupos más prolijos en el tiempo y que también ha generado la mayor cantidad de hechos de violencia en la historia reciente de este cantón limonense, y es por esto que es vital que sean desmantelados lo antes posible, y es lo que están tratando de hacer las autoridades mediante esta serie de trabajos. El operativo más grande en la historia de Costa Rica, según el reporte de las mismas autoridades, y que también ha requerido la colaboración internacional, como lo ha sido el tema de la DEA y también otros cuerpos policiales del extranjero. Se ha contado con colaboración de Francia, de Inglaterra, de Alemania y otros, ya que eran puntos donde estaba siendo enviada droga también desde las costas costarricenses mediante la operación de este cártel, que según las autoridades ha sido establecido así debido a que estaba conformado por una serie de grupos, cada uno con una función especializada o determinada que les permitía operar tal y como lo hacen los cárteles en Colombia y en México. Grupos sumamente agresivos, sumamente prolijos en cuanto a lo que era el manejo de dineros. Estamos hablando de que se estima su patrimonio actual en al menos 2.000 millones de colones, por lo menos entre propiedades, vehículos y dinero en efectivo, joyas, residencias de lujo, y que ellos hacían alarde de esta opulencia, y es lo que también ha logrado permitir detectar quiénes estaban involucrados o no en esta agrupación. Así que es un trabajo sumamente importante y que pues se está trabajando todavía arduamente. Siguen llegando vehículos judiciales acá a lo que es la sede del OIJ en Limón, donde trasladan evidencia, donde trasladan personal que ha estado participando de esta operación, donde trasladan detenidos para que sean pasados a celdas y posteriormente trasladados donde sean requeridos por parte de las autoridades judiciales. Hay un ingrediente muy importante en esta operación, y es lo que es la participación del ex magistrado Celso Gamboa y el líder narcotraficante conocido como alias Pecho de Rata, Edwin López, quienes serían padrinos de esta organización. Ellos estarían vinculados, brindando apoyo a este grupo para sus operaciones. Así lo detallan las autoridades.
Aquí es igual, este sujeto era el principal, pero tenía algún tipo de aliados, principalmente Pecho de Rata. En el caso de Gamboa Sánchez lo ubicaríamos en una posición inferior. Estamos hablando aquí de que eran los principales y que se encargaban de distribuir en algunas otras zonas de acá, como Alejandro Arias, que era simplemente un comprador de droga, o algunos de los grupos de la capital que también les compraban marihuana colombiana, que es la más consumida en el país. Entonces esa es básicamente el grupo tenía su línea de recepción, distribución interna y además distribución hacia Europa y Estados Unidos. Todos recordarán lo que es el caso del decomiso de un importante arsenal que hubo en el sector de Alajuela, en la garita, en la Guásima más bien de Alajuela, a principios de año, luego de que se diera el seguimiento por un aparente secuestro. Bueno, esas armas son parte de lo decomisado a este cártel conocido como Caribe del Sur y que estaba siendo investigado en ese momento por otros delitos. Cada caso se fue manejando de manera individual para no alertar que se le estaba siguiendo los pasos como tal a la estructura, y esto es lo que ha llevado a que se den todos este tipo de acciones. Estamos hablando que este arsenal pues es parte del poder de violencia con el que estaba actuando esta agrupación mediante su brazo armado, que era dirigido por Tony Peña Russell, quien también está recluido en las celdas de máxima seguridad de la Reforma. Efectivamente, ese evento que usted menciona, mueren 8 personas, un cabecilla aquí de la zona de Ratón, por eso le pusimos traición, porque esta finca donde muere era de Choc. Choc lo invita al lugar y ahí se da la muerte de esta persona. Se detienen 3 personas involucradas con la muerte de este sujeto, que habían, me parece que 2 venezolanos en aquel evento, y por eso le pusimos traición. La facción violenta de este grupo la tenía Peña Russell, y nosotros a Peña Russell lo investigamos por 68 homicidios, aunque le demostramos menos en el caso Critias. Lo cierto es que esta era la facción violenta. Lo mismo, yo ponía el ejemplo que era los Zetas del grupo mexicano al cártel del Golfo. Es decir, el cártel del Golfo era el principal y los Zetas era la facción violenta. Aquí era Peña Russell la facción violenta, y que por lo menos nosotros policialmente los vinculamos con 68 homicidios, pero judicialmente pues, fueron menos. Hernán, una pregunta que incluso tenemos aquí desde el estudio, y es que precisamente de este mismo mega operativo que se realizó en Limón este martes, podrían haber más detenidos, pero incluso en otras regiones, incluyendo el Valle Central, porque usted hablaba incluso también del Pacífico y de Limón. Así es, Laura, estamos hablando de que en este momento se está allanando, por ejemplo, una extensa propiedad en el sector de Poacito, allá en Poás de Alajuela. También se están allanando varias torres de condominios en el centro de la capital, en Escazú, en Santa Ana, donde se está procediendo a la detención de personas vinculadas a esta agrupación. En uno de esos sitios allanados en Río Oro de Santa Ana, por ejemplo, se detuvo a la madre y la hija de alias Choc, quien es el líder principal de esa agrupación. Todo esto es parte de las acciones que se están desarrollando, Laura. También en Punta Arenas se espera la detención de personas allá en Isla de Chira, también en el sector de Chomes y otros sectores de Punta Arenas Centro, donde se están realizando intervenciones. Todo esto es parte de estas acciones y estos sitios que están siendo intervenidos. Por ejemplo, acá en Limón Centro se incluye entre los puntos de allanamiento un hotel que están siendo inscritos para que queden congelados y no se pueda realizar ninguna transacción sobre ellos, y todo esto sería parte del patrimonio económico de este cártel que está siendo desmantelado el día de hoy, Laura. Hernán, muchísimas gracias por todos esos detalles, pero bueno, vamos a seguir incluso con este tema porque sí nos llama mucho la atención que incluso fuera de Limón y también del Pacífico, que se esté llevando a cabo estos mega operativos que realmente sabemos que hay detenidos incluso de mujeres, Hernán. Así es, Laura, son 33 personas las que se están deteniendo hasta esta hora, por lo menos confirmadas por las autoridades, y que entre ellos, como les indicaba, son varias mujeres que son allegadas a las personas vinculadas a la organización. Cada uno de ellos tenía algún tipo de participación, ya sea directamente en el trasiego de la droga, ya sea en la distribución y también en lo que es
el trabajo de legitimar los capitales, presentarlo ante autoridades mediante la venta y compra de productos, también mediante lo que es comprando propiedades, haciéndose como las dueñas, y todo esto es parte de lo que está representando esta operación. También tenemos que hablarles que, y como les mencionaba, el decomiso importante de evidencias que ha hecho ya las autoridades. Estamos hablando de reses, estamos hablando de joyas, de dinero en efectivo, más de 93 millones de colones, también 200 millones en cuentas bancarias que han sido congeladas en este momento, y también lo que son vehículos, muchos de ellos de alta gama, y que algunos otros eran utilizados para trasegar las drogas, para llevarlas de un lugar a otro, o para movilizar los dineros que eran recabados. Como les indicaba, esta organización se dedicaba principalmente a lo que es abastecer a otras organizaciones criminales que operan en el país. Estamos hablando como los Lara, estamos hablando como los Meiri, como Alejandro Arias Monge, alias El Diablo, y otros. Todo esto era parte de la acción a nivel nacional, también el comercio individual o al menudeo, y también el tráfico internacional. Así que muy importante esta acción que ha desarrollado las autoridades y que todavía está realizando mediante estos allanamientos. Muchísimas gracias, Hernán, por todos los detalles. Y bueno, vamos a otra información, porque según datos del aumento de la flota vehicular en el país, por cada nacimiento de un bebé, oigan esto, se da la inscripción de un vehículo. Esto refleja el caos y el colapso vial que existe actualmente en carretera. Jesús Chacón tiene todos los detalles en vivo a esta hora. Jesús, adelante. Muy buenas tardes, así es, cada vez que salimos a las carreteras notamos más vehículos, más presas, más caos vial, y quizás en trayectos que antes podíamos durar 30 minutos, ahora inclusive hasta horas. Sumado a esto, un mínimo accidente de tránsito podría provocar que se vuelva catastrófico el estar en una carretera de nuestro país. Así se ha visto, bueno, prácticamente con diferentes rutas en nuestro país, la ruta 1 también, inclusive circunvalación, sectores de Heredia como en la Valencia, donde normalmente la presencia de tantos vehículos hace que el desplazamiento sea mucho más grande en cuestiones de tiempo. Parte de lo que se ha informado por el Instituto Nacional de Seguros es una creciente del 3%, más de 58,000 vehículos inscritos en comparación a los que habían durante este 2025, cuando inició el cobro del marchamo. Para este cobro del marchamo del 2026, bueno, hay 3% más vehículos en la carretera, que provocan también mayor congestionamiento vial, debido a que se ha tratado de ampliar algunas carreteras, nuevas calles que se habilitan, pero que esto no da abasto ante la constante inscripción de vehículos nuevos en nuestro país. Parte de lo que se ha informado era lo que usted comentaba, que por cada habitante o por cada persona que nace se da una inscripción de un vehículo, y es que en los últimos 5 años, en comparación desde el 2021 hasta el 2026, que ya salió el cobro este marchamo, bueno, hemos tenido una creciente de 375,000 vehículos, una gran cantidad, y que como eso lo hemos reflejado en el colapso que encontramos en carretera, y que aunado a esto también aumenta la probabilidad de accidentes de tránsito, que también lo hemos reflejado en el aumento del seguro obligatorio automotor. Con la salida del cobro del marchamo 2026, donde cerca de 2 millones de vehículos deberán pagar ese derecho de circulación, estos datos reflejan la creciente flota vehicular que hay en nuestro país. Solo entre el 2025 y el cobro que salió del 2026 se muestra un crecimiento del 3%. En los últimos 5 años la cantidad de vehículos en el país aumentó un 24%, lo que deja en evidencia el caos y el colapso vial que hay día a día en carretera. Sí, es lo normal ya de todos los días en estas zonas. Ya igual que siempre, ya no hay ni por dónde andar, ¿verdad? Está muy complicado, la verdad, por las presas que hay y más los choques, ¿verdad? La gente siempre sale ahí como apresurada y siempre anda, ¿verdad? Hay que andar mucho a la defensiva, la verdad. Yo creo que el país desde hace más o menos unos 14 años viene en decadencia con las vías viales. Es un deterioro totalmente, los carros siguen creciendo. No sé si se dieron cuenta que después de pandemia fue el año más fuerte en venta de vehículos y todo va creciendo.
y seguimos con los mismos trillos. Cuando uno trae compañeros o amigos de afuera, dicen, esto es un pueblón grande, nada más lleno de trillos. No, ya esto ya es natural, ya esto es de todos los días, uno que anda todos los días en la calle ya uno sabe. En comparación a los nacimientos de bebés, según estudios, al año se dan a la luz 70.000 menores en nuestro país, mientras que del 2021 al 2026 se inscribieron 75.000 autos en Costa Rica, lo que refleja que por cada nacimiento de un bebé se da una inscripción de un carro en el país. Este año el Ministerio de Hacienda espera recaudar 335.000 millones de colones en impuestos. Sin embargo, manifestaron que dejan de percibir gran cantidad de dinero debido al cambio que se ha dado con el proyecto de ley con respecto al cálculo del impuesto. Lo que ha solventado ese faltante ha sido la creciente flota vehicular. En el caso de Hacienda tuvimos una reducción de la recaudación de 85.000 millones por este proyecto de ley que modificó el impuesto a la propiedad dentro del marchamo, y que genera esto, que tal vez se dé una disminución en el impuesto, se dé una disminución en la recaudación, y ahora lo que vemos son esas pequeñas disminuciones que en este caso son más o menos 3.000 millones en el año, porque compensa toda la baja que se da en los valores fiscales y en el impuesto con el incremento que se da en la flota vehicular, que viene creciendo considerablemente. Los primeros días del cobro del marchamo 2026 ya dejan más de 11.000 pagos. Recuerde que contará hasta el 31 de diciembre para cancelarlo, sin que le carguen intereses moratorios o le apliquen alguna multa de tránsito. Bueno, y es que año tras año vemos la creciente de la flota vehicular, que aumenta entre un 3 y un 5%, cerca de 75.000 vehículos al año son inscritos, y eso provoca, bueno, el caos vial que normalmente vemos en carretera y que día a día nos toca pues vivir en las calles de nuestro país. Jesús, muchísimas gracias por todos los detalles. Y bueno, y pasamos a hablar del niño de 10 años baleado en Santiago de Paraíso de Cartago, que sigue luchando por su vida. Este lunes fue sometido a una nueva cirugía en el Hospital Nacional de Niños y su condición se mantiene como delicada. Así lo dio a conocer el director del centro médico. Este menor fue impactado en su pecho por una bala perdida a eso de la 1 de la madrugada, cuando se presentó una balacera en las afueras de su vivienda. Y tras las fuertes lluvias que aún se presentan en el Caribe, la Ruta 32 continúa cerrada. Así lo informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En horas de la mañana se estuvo trabajando en la limpieza de la caída de material que hubo en horas de esa tarde del lunes. Sin embargo, este no habría finalizado. Se espera que los ingenieros hagan una valoración de los taludes que colapsaron ayer para tomar la decisión de abrir nuevamente esta importante vía hacia el Caribe. Usuarios en Costa Rica y distintas partes del mundo reportaron esta mañana problemas para acceder al WhatsApp web, mientras que la aplicación móvil continúa funcionando con normalidad. Según el portal Down Detector, más de 80% de las quejas corresponden a fallas en la versión web que permanece cargando sin sincronizar con los teléfonos. Los reportes apuntan a dificultades para iniciar la sesión o enviar mensajes desde el navegador. Hasta el momento, Meta no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de ese fallo. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió sobre una supuesta intervención del gobierno de Nicolás Maduro en la financiación de campañas electorales, esto en América Latina, en especial de Gustavo Petro en Colombia. En las últimas semanas se dieron a conocer denuncias sobre una supuesta intervención del gobierno de Nicolás Maduro en la financiación de campañas electorales en América Latina, en especial de Gustavo Petro en Colombia. Estas denuncias se dieron a conocer por un exalto funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Marshall Billingsley, quien declaró que dinero sucio financió la campaña de Petro, pero que también canalizaron dinero hacia México y Brasil. Esta declaración se junta con la exposición de un exmilitar venezolano, Hugo El Pollo Carvajal, quien señaló a la paraestatal. Esta declaración se junta con la exposición de un exmilitar venezolano, Hugo El Pollo Carvajal, quien señaló a la paraestatal Petróleos de Venezuela de operar como la gran caja negra del socialismo bolivariano y canalizar recursos para múltiples campañas. En este sentido, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó estas acusaciones. En todo caso, si no, que se investigue, ¿verdad?
pero es falso. No tiene sustento, sí. Al día de hoy, las declaraciones aún son indicios y denuncias, pero no se ha presentado públicamente una sentencia firme que confirme la financiación de las campañas. Únicamente la Fiscalía General de la Nación de Colombia investiga posibles irregularidades en la financiación de la campaña de 2022 de Gustavo Petro. Para la red de noticias Salvavisión, Mariana Madrid. Y la Fiscalía de Género recibió una nueva denuncia por delitos sexuales en contra del director del OIJ. Todos los detalles los tiene en vivo Fabián Mesa. Fabián, adelante. Laura, recordemos que en un principio desde el Instituto Nacional de las Mujeres se había dicho que habían recibido a 5 personas, a 5 mujeres que daban referencia acerca de denuncias en contra del director del organismo de investigación judicial, don Randall Zúñiga. Sin embargo, la Fiscalía había confirmado solamente haber recibido 3 de esas denuncias. La semana pasada trascendió que una de las mujeres que se apersonó al INAMU, que iba a plantear la denuncia, que había tenido contacto incluso con la propia presidenta ejecutiva del INAMU y con una abogada del INAMU también de apellido Blanco, decidió no formular la denuncia, quitarla. Sin embargo, el día de hoy trasciende la información de una 4ª denuncia en contra de don Randall Zúñiga. ¿Cómo se presentó esa denuncia? Bueno, en este caso se hizo mediante el sistema de gestión en línea que tiene el Poder Judicial para que las personas no tengan que trasladarse hacia los tribunales. Es un sistema digital electrónico que se puede solicitar en cualquier oficina judicial del país y por medio de ese sistema se pueden poner la denuncia. De esta manera fue que se puso. Vamos a ver en este momento una pantalla para recordar cuál ha sido la cantidad de denuncias y también en qué lugares de nuestro país y en qué fechas es que se ha presentado. Quizá si tenemos la pantalla ahí podemos mostrar que la primera se recibe el 24 de octubre en Corredores, Punta Arenas, zona sur de nuestro país. 3 días después la Fiscalía se apersona a retirar una denuncia que se pone en una oficina que está ubicada en los tribunales de Cartago. Estamos hablando del 27 de octubre y un día después se recibe otra denuncia en contra del director de la Policía Judicial en los tribunales de Goicoechea. A partir de ahí pasamos a el lunes pasado, el día de ayer, 3 de noviembre, que se recibe mediante este sistema de gestión en línea. Es parte de lo que en conferencia de prensa la presidenta ejecutiva del INAMU había señalado en Casa Presidencial el miércoles anterior, que la institución había conversado con 5 personas que iban a poner denuncias en contra del director del OIJ y esto viene a confirmarnos que lo que ha pasado entonces, 4 ya presentaron la denuncia y una de ellas indicó que no va a formular la denuncia y ahí es donde se viene toda la discusión en relación con precisamente que esa persona que no pone la denuncia indicó haber recibido presiones indebidas por parte del Instituto Nacional de la Mujer e incluso también de su presidenta ejecutiva y de una abogada. Según el decir de esta mujer, prácticamente le llevaban la denuncia escrita y ella nada más tenía que firmarla, cuando lo que se tiene que dar en estos casos es que de propia voz de la denunciante se escuche qué es lo que tiene que decir al respecto, y esto es precisamente la discusión que ha generado en relación con si las denuncias son una persecución política en contra del director del organismo de investigación judicial propiciadas precisamente por el Instituto Nacional de la Mujer, o si estas personas fueron víctimas de delitos sexuales, como ellas mismas han ido a los tribunales que ya vimos en diferentes partes del país a presentar estas acusaciones en contra de don Randall Zúñiga. Con esta 4ª denuncia, ¿qué es lo que se espera? Bueno, tenemos entendido
sabido que a mediados del mes de noviembre el director del OIJ, en compañía de su abogado, van a personarse a la Fiscalía de Género, aquí en la Fiscalía Junta de Género, los tribunales de San José, donde se está viendo el caso como un todo. No se están viendo las denuncias por separado, sino que las 4 denuncias se pusieron en un solo expediente. Eso también es importante porque cuando se presenten va a ser pues notificado Randall Zúñiga de esta 4ª denuncia en su contra y evidentemente va a tener que presentar el descargo y las pruebas en contra de esta nueva denuncia. Recordemos que el viernes pasado vino a estos tribunales, indicó que presentó pruebas en contra de las afirmaciones que hacen las mujeres por los delitos de violación y de violencia sexual, y quedó en ampliar esa indagatoria el próximo, a mediados de este mes de noviembre. ¿Qué dice su abogado en relación con las denuncias? Vamos a verlo a continuación. Estamos confiados en la objetividad y en la investigación que está realizando el Ministerio Público y el OIJ, y tenemos la fe que realmente aquí se va a desenmascarar todo lo que está detrás y todas las mentiras y la confabulación de algunas personas y la manipulación que se ha dado también aquí de los hechos y de las personas que han denunciado, ¿verdad? Sí tenemos obviamente sospecha de que detrás de esto pueden haber ofrecimientos similares. Con las pruebas que nosotros aportamos, más bien creemos que se van a aclarar que efectivamente estos delitos no existieron, ¿verdad? Fabián, bueno, sabemos que usted viene en una segunda intervención más adelante, pero queremos un adelanto de qué se trata ese chat del que se ha dado a conocer, en donde se encuentran un grupo de esas muchachas. Bueno, trascendió también que antes de formular las denuncias y las acusaciones en contra del director del organismo de investigación judicial, al parecer las 5 personas que tenían interés en denunciar, 4 de ellas la hicieron y una de ellas no, estuvieron en un chat de WhatsApp compartiendo las situaciones que aparentemente vivieron con el director del OIJ. ¿Qué quiere decir eso? Que las 5 personas se dan cuenta que don Randall Zúñiga parece que tenía una relación sentimental con ellas al mismo tiempo, y de ahí es donde surge la idea de ir al Instituto Nacional de la Mujer a averiguar qué pueden hacer y también denunciarlo, Laura, pero eso lo vamos a ver con más detalles más adelante. Muchísimas gracias, Fabián, por todos los detalles. Y bueno, pasamos a otra información en donde vamos a tocar un tema muy interesante sobre corrupción. Veamos. Lo decíamos, y es que un policía penitenciario fue detenido por intentar ingresar un celular, un chip, también un cargador a la Reforma, y con este ya son 38 los oficiales detenidos por corrupción. Sheila Paniagua tiene todos los detalles en vivo a esta hora. Sheila, adelante. Efectivamente, Laura, estamos hablando de un policía penitenciario quien tenía 18 años laborando como oficial penitenciario. Resulta de que a él lo detienen con un celular, un cargador y un chip que intentó ingresar a la Reforma. Aparentemente, pues estos aparatos él se los debía entregar a un privado de libertad. Ya son 38 los funcionarios que han sido detenidos en esta administración por aparente corrupción, y no solamente estamos hablando de que han intentado ingresar teléfonos celulares para facilitárselos a los privados de libertad, sino también otros artículos o hasta incluso drogas, cosas que no son permitidas en estos centros penitenciarios. Cabe destacar que expertos indican que aparentemente lo que cobran o lo que pagan más bien estas bandas criminales por a una persona por ingresar estos aparatos van desde 1 millón de colones hasta los 2,5 millones. Este funcionario que fue detenido y que fue presentado a la fiscalía en Alajuela les indicaba que tenía aproximadamente 18 años de laborar en la institución y es parte también de los presuntos
presuntos policías que han sido detenidos en esta administración por presunta corrupción para facilitarles estos aparatos a los privados de libertad. Sin duda también les indicaban que es un monto muy elevado el que pagan las bandas criminales para que estos privados de libertad puedan tener estos artefactos. Ahora bien, también recordemos de que lo peligroso que es el ingreso de estos celulares a las cárceles, debido a que desde ahí estas personas realizan los que son estafas, además también dan órdenes para cometer ajuste de cuentas y asesinatos, que son parte de la ola de violencia también que está viviendo el país, y que muchas de estas cosas son ordenadas desde prisión. Hemos incluso preparado también una información donde le detallamos todo esto que dicen los expertos, y también parte de que el sistema penitenciario, dentro del sistema penitenciario se sigue dando pues este tipo de corrupción. En los centros penitenciarios del país, los decomisos de celulares continúan siendo una constante. Sin embargo, lo que más preocupa a las autoridades es que, en muchos casos, son los propios policías penitenciarios quienes facilitan el ingreso de estos aparatos a los privados de libertad. En toda la administración del actual gobierno, 38 funcionarios han sido detenidos por intentar ingresar celulares, cargadores y otros artículos prohibidos, como drogas, a centros penitenciarios. El caso más reciente se dio este lunes, cuando este oficial de apellido Cascante Ábalos fue sorprendido con un teléfono, un chip y un cargador escondido en una de las bolsas de su pantalón, mientras ingresaba a su lugar de trabajo. Según el Ministerio de Justicia y Paz, los artículos estaban envueltos en un tape negro. Estos dispositivos se convierten en herramientas para coordinar estafas, extorsiones y otros delitos desde las celdas, como son los ajustes de cuentas y asesinatos. Que detrás de cada aparato que entra hay una red interna y externa que se está beneficiando económicamente. Muchos de estos ingresos no se dan precisamente por fallas en los controles, sino por corrupción, manipulación o presión sobre funcionarios. En un entorno cerrado, sabemos que el teléfono se va a convertir en un medio de poder, comunicación y control, especialmente para estructuras criminales que están operando desde adentro de los centros penitenciarios. El impacto es muy grave porque estos aparatos permiten coordinar extorsiones, amenazas, ajustes de cuentas o incluso asesinatos fuera de prisión que se están precisamente gestando a lo interno de los centros penitenciarios. Además, expertos señalan que las bandas criminales pueden pagarle a una persona hasta 2,5 millones de colones por ingresar un celular a la cárcel. Cuando sabemos que estas estructuras criminales tienen capacidades financieras, presupuestarias, por decirlo de alguna forma, para poder pagar bastante dinero por el ingreso de un celular. Sabemos que en el mercado negro, a lo interno del sistema penitenciario, un celular puede valer incluso hasta más de 1 millón de colones por todos los riesgos que implican el ingreso de este dispositivo al centro penitenciario. Y no solo también a través de ofrecimientos de dinero. Recordemos que también puede haber una manipulación de intimidación o extorsión. Los números telefónicos desde las cárceles son una de las principales fuentes de llamadas fraudulentas que afectan a la ciudadanía. Sí, me parece que hay que investigarlos bien. Yo lo que siempre he dicho es que todos los policías deberían, ¿cómo la palabra? Rotarlos. Sí, porque si no se hacen amigos de los chavales de las cárceles, entonces viene mucho problema con eso. Todo se presta para todo, una caguetería más bien, y veo que ya se ve mal para el país y para el pueblo de Costa Rica. No debe ser, porque ahí es que prácticamente hacen convenio con la misma policía para poder meter armas o drogas. Sí, no me parece. Pese a los operativos y revisiones constantes, los expertos señalan que la corrupción interna sigue siendo uno de los principales desafíos del sistema penitenciario. Sheila, usted en la nota decía que se puede incluso pagar hasta más de 2 millones de colones por el ingreso de este dispositivo, pero la estructura criminal incluso podría pagar hasta más, me imagino, incluso por otros dispositivos también.
Efectivamente, Laura, estamos viendo que son sumas elevadas solo por un teléfono celular, ¿verdad? Imagínese usted pagarle a una persona 2,5 millones solamente por un teléfono, y es ahí donde pues esta suma se vuelve atractiva y aceptan incluso continuar ingresando este tipo de aparatos a los centros penitenciarios. Ya lo decían los expertos, todo va a depender de las estructuras criminales y de lo que estén ellos dispuestos a pagar por estos aparatos. Recordemos de que con ellos realizan estafas, llaman a las personas para estafarlas, además desde ahí también giran órdenes para poder realizar asesinatos. Muchísimas gracias, Sheila, por todos los detalles. Y bueno, la onda tropical número 43 transita ya sobre el país y reforzará las lluvias durante todo este martes. Y Eric Meléndez tiene todos los detalles en vivo a esta hora. Eric, adelante. Laura, efectos que se empezaron a sentir desde horas de la madrugada de este martes, y la provincia de Limón es donde más incidencia se ha estado dando tras el tránsito de esta onda tropical. Salió el empuje de frío número 1, el primero de la temporada, pero bueno, ahora se mantienen estos efectos y además la zona de convergencia intertropical que mantiene las lluvias desde horas tempranas. Vamos a la zona del Caribe porque ahí principalmente en Penchur, también Valle de la Estrella, lo que es Talamanca, zonas indígenas, pero así como el centro de esta provincia se mantienen con lluvias entre moderadas y fuertes. Es donde se ha dado mayor movilización de este arrastre también de humedad que se ha mantenido desde la zona norte y hacia el Caribe del territorio nacional. Hablamos principalmente del Caribe Sur, donde se han dado más fuertes estas precipitaciones, lluvias que según el Instituto Meteorológico Nacional van a continuar así para horas de la tarde y noche. Hemos visto suelos muy saturados, principalmente en la zona del Caribe. Ante estas lluvias no se ha dado otro tipo de incidencia, pero que mantiene también a los comités municipales de emergencia trabajando y el monitoreo por parte de las autoridades. Onda tropical número 43 que está atravesando al territorio nacional. Los efectos duran 12 horas aproximadamente, sin embargo la inestabilidad que queda en el ambiente, recordemos que estuvo los efectos indirectos de Melissa, también lo que fue el empuje frío número 1, esta onda tropical han generado toda esa inestabilidad que, si bien es cierto, favorece a que las condiciones lluviosas en algunos puntos del país, por ejemplo, acá en el Valle Central, sean más constantes, zonas altas de Alajuela, Heredia, donde se han dado fuertes lloviznas, incluso acá en el centro de San José, donde nosotros nos encontramos, es una llovizna débil, sin embargo ha sido constante desde las 9:30 de esta mañana. En zonas costeras también podrían reforzarse estas lluvias, incluso desde la semana anterior, que se ha cumplido ya una semana de las mayores emergencias, si lo vemos así, en los últimos 2 meses que afectó a la zona del Pacífico. Bueno, se mantiene este patrón lluvioso que podría extenderse al menos así hasta la primer quincena de este mes de noviembre que hace poco iniciamos. Afectaciones que, bueno, según también mantiene la Comisión Nacional de Emergencia, se mantiene el monitoreo principalmente por estas lluvias, saturación de los suelos, y donde también se mantiene la saturación alta hasta un 100%, si lo vemos así, en la zona norte, también Pacífico, principalmente Pacífico Norte y Pacífico Sur del territorio nacional. Hasta ahora, bueno, se han registrado algunas lloviznas, principalmente en la zona de Quepos, si lo vemos así a nivel del Pacífico Central del territorio nacional. Aguaceros que se van a mantener, como lo decíamos, para altas horas de la noche, incluso conforme se vaya moviendo este fenómeno, podrían darse lluvias en las zonas costeras, principalmente hacia el Pacífico. Guanacaste, hace 8 días, incluso como lo reportábamos acá en Noticias Repretel, fue la zona mayormente afectada por las inundaciones, puntos como Nandayure, Carrillo, Santa Cruz, que incluso según el registro que tiene la Comisión Nacional de Emergencias, Laura, fue el cantón del territorio nacional con mayor incidencia, y dejando así un mes de octubre entre los más lluviosos, con más incidentes de los últimos 5 años, con más de 2.500 emergencias. La zona sur, que no escapa también de esta realidad, recordemos puntos como Osa, y que en los últimos días se ha mantenido la revisión por parte de autoridades también del MOP
llamó para la revisión de estructuras que se vieron afectadas. Es el caso de OSA, donde se han incluido también inspecciones, reuniones con los alcaldes de algunos puntos de la zona sur para tener también soluciones próximas. Una de las mayores afectados ha sido Coto 47 en la zona sur, muy cerca de Ciudad Neyli, que también mantiene todavía esas revisiones periódicas debido a que con las lluvias rápidamente han crecido estos caudales y son las zonas más vulnerables incluso en el año anterior. La zona norte todavía se mantienen 9 personas albergadas en la iglesia católica de Pénjamo, esto en Florencia de San Carlos, donde siguen recibiendo la ayuda. Incluso, bueno, según nos ha indicado la Comisión Nacional de Emergencia, se mantiene ese trabajo en conjunto. Fue una comunidad bastante afectada, 9 viviendas que quedaron totalmente destruidas. Lluvias que van a continuar, incluso, bueno, el Instituto Meteorológico Nacional no prevé más fenómenos de este tipo durante esta semana. Sin embargo, esa inestabilidad en la atmósfera seguiría propiciando estos aguaceros. Se cumplen 8 días desde el que el país tuvo una de las semanas con mayor incidencia por inundaciones y deslizamientos por la época lluviosa. Guanacaste, la zona sur y San Carlos fueron los más afectados. Incluso aún se mantienen 9 personas albergadas en la iglesia católica, esto en Pénjamo, en Florencia de San Carlos, luego de que la comunidad quedara así. El empuje frío número 1 se alejó del territorio nacional. Sin embargo, la onda tropical número 43 hará sentir sus efectos durante este martes en todo el territorio nacional. En el periodo vespertino, las regiones del Pacífico Sur experimentarán aguaceros acompañados de tormenta eléctrica. Esta condición se presentará hacia las costas del Pacífico Central, mientras que las partes montañosas experimentarán lluvias. El Valle Central presentará nubosidad a lo largo del día. Habrá posibilidad de lluvias en el periodo de la mañana en sectores del este y del norte, producto de este arrastre de nubosidad desde sectores del Caribe. Esta condición también se presentará en sectores montañosos del Pacífico Norte en el transcurso del día. Según datos de la Comisión Nacional de Emergencias, octubre de 2025 superó la cantidad de incidentes atendidos en los últimos 4 años atrás. En 2021 fueron 438 las emergencias, en 2022 1.509, para 2023 fueron 751. El año anterior sumaron 850 reportes. Y este 2025 sumó 2.256 atenciones. Nos encontramos en el mes de noviembre, un mes de transición, por lo que los patrones de lluvia pueden variar según la región. Para el día de mañana se prevé un aumento en las precipitaciones debido al paso de la onda tropical número 43. Por esta razón se mantiene la alerta amarilla para todo el territorio nacional. Es fundamental que la población comprenda que las lluvias podrían continuar en los próximos días. Por ello se recomienda mantenerse informado y seguir las indicaciones de las autoridades. La ruta 32 en las últimas horas fue la más afectada ante la caída de esta gran cantidad de piedras. Los kilómetros 33 y 38 han sido de los más vulnerables a desprendimientos de material durante este año. Cantones como Punta Arenas, Santa Cruz y Nicoya fueron los más golpeados por las lluvias en las últimas semanas. Desde los últimos días, la alerta amarilla se ha mantenido en el territorio nacional, principalmente por esa alta saturación de los suelos y la vulnerabilidad con la que se encuentran principalmente las zonas más afectadas. Por eso es que la Comisión Nacional de Emergencias mantiene esta alerta en todo el país, ya que las lluvias no estarán disminuyendo, al menos así durante esta semana. Un patrón lluvioso que incluso vamos a ver a continuación también a través de la aplicación de Windy, donde se mantienen lluvias a esta hora de la tarde, Laura, principalmente en zona norte. Puntos como Ciudad Quesada, también San Rafael, Upala, más hacia el norte, ya limítrofe con Nicaragua, donde se están dando estas lloviznas. Si lo vemos también, estos puntos azules, entre azules y amarillos, es la lluvia que se está presentando a esta hora de la tarde. Hacia el Caribe también se mantienen esas lluvias, principalmente Caribe Sur, y en el Valle Central, zonas altas de Alajuela, también San José, Heredia, Alajuela, donde se mantienen estas precipitaciones. Onda tropical número 43, que mantiene sus efectos sobre el territorio nacional, así durante esta tarde e incluso noche y madrugada de mañana miércoles, Laura. Muchísimas gracias, Eric, por todos los detalles. Bueno, y seguimos con más información. Y precisamente para este martes, el Instituto Meteorológico Nacional pronostica efectos asociados al paso de la onda tropical número 43.
Se prevé aumento en la nubosidad y lluvias en el Valle Central y en toda la vertiente del Pacífico. Esas condiciones se mantendrán hasta las primeras horas del periodo vespertino. Aquí tenemos imágenes de Alajuela, Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, bastante nubosidad para la provincia de Alajuela, donde es costumbre que llueva bastante, principalmente en esta época de octubre, de noviembre y también de transición ya. Tenemos ahí la Uruca, las calles bastante mojadas, así que conductores, muchísima precaución porque es cuando más accidentes se presentan. Y la Valencia, vemos que el tránsito está bien, por lo menos a esta hora, las 12:58, pero sí continúa con una llovizna, tal vez ya no llueve tanto como al inicio, como por ahí de las 11 de la mañana, en donde sí notamos que la lluvia aumentaba. Curridabat, también vemos el tránsito bastante fluido en este sector, en donde usualmente hay presas, y estos son los alrededores de la estatua León Cortés. También muchísima precaución, conductores, con mucho cuidado. Una con 4 minutos, gracias por continuar con Noticias Repretel. Los extraditables Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, eran los padrinos del primer cartel costarricense desmantelado mediante la Operación Traición. Los líderes son alias Choc, detenido en Inglaterra, y alias Noni, detenido en la Reforma. Hernán Barrantes tiene todos los detalles. Hernán. Así es, Laura, es una de las operaciones más importantes y de mayor envergadura que han realizado las autoridades policiales el día de hoy, luego de 4 años de investigaciones, y que ya dejan a esta hora 34 personas detenidas. Las siguientes imágenes muestran el momento en el que, con la colaboración de helicópteros del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública, se traslada personal del OIJ y de otros cuerpos policiales hasta Isla Chira, donde se mantenía instalada una base de operaciones por parte de este cártel narcotraficante identificado como el Cártel del Caribe del Sur, y que está siendo desmantelado el día de hoy en su mayor parte gracias a estas operaciones. Estamos hablando que son 34 detenidos, millones de colones decomisados, vehículos, armas de fuego, drogas y otros. Lo vemos en la siguiente información. Detienen primer cartel costarricense. Más de 1.200 agentes judiciales, Policía de Migración, Fuerza Pública, Policía Municipal de San José y la UEA desplegados. Vamos. 64 allanamientos en Limón, San José, Alajuela y Punta Arenas. Algunos ingresos fueron más complejos para los agentes judiciales. Algunos sitios fueron en lugares lujosos y otros en viviendas de extrema pobreza. De esta manera se desmanteló al Cartel del Caribe Sur mediante la Operación Traición. Es transnacional porque traía alijos de marihuana y cocaína hacia Costa Rica, y además coordinaba envío de alijos hacia Europa y hacia Estados Unidos, de allí la coordinación con DEA. El cártel es dirigido por un sujeto requerido por Estados Unidos y que permanece detenido en Inglaterra, alias Choc, así como otro individuo, alias Noni, detenido en la Reforma. Desde que inició la investigación en contra del cártel, las autoridades decomisaron más de 17 toneladas de droga, entre marihuana y cocaína. En una propiedad en la Guásima de Alajuela hallaron un arsenal compuesto por 68 armas, la mayoría fusiles AR-15. El cártel operaba en el Caribe y el Pacífico. En este último tenían instalada una base en Isla Chira, y en el manglar de Chomes deforestaron un importante sector de un canal por donde ingresaban las lanchas con droga procedente de Colombia. Que demuestra también que nuestra policía y que nuestra fiscalía tiene también la capacidad suficiente para llevar a cabo este tipo de investigaciones, en donde figuran 2 personas como extraditables, incluso los 2 principales líderes de la organización. Durante el proceso se determinó que, al igual que los cárteles colombianos y mexicanos, contaban con padrinos. Entre ellos, el exmagistrado Celso Gamboa y el líder narco de Edwin López, alias Pecho de Rata. Esta es parte de las razones por las que las autoridades de Estados Unidos lo requieren. Este sujeto era el principal, pero tenía algún tipo de aliados, principalmente Pecho de Rata. En el caso de Gamboa Sánchez lo ubicaríamos en una posición inferior. Estamos hablando aquí de que eran los principales. La mayor parte de los altos mandos del cártel vivían rodeados de lujos, mientras otros en suma pobreza.
vivían con lujos bastante ostentosos. Estas dos casas que están a la espalda nuestra están en una zona humilde de Limón, sin embargo con un lujo muy importante, viajaban por todo el mundo. La colaboración de diversos cuerpos de seguridad como la Unidad Especial de Apoyo fue vital para realizar la operación Traición. Incluso la Policía Municipal de San José colaboró. Se hace la intervención, se logra la aprehensión de 2 personas, las cuales son puestas a la orden de la autoridad judicial. El 2 de marzo del 2022, 8 personas fueron asesinadas en una finca en Dondoña de Matama, Limón. Entre las víctimas, alias Ratón, un reconocido y violento líder de la zona. Este crimen múltiple perpetrado por 3 venezolanos se debió a una traición contra las víctimas. Ellos empezaban a tomar poder y el cártel decidió eliminarlos. Durante los operativos de este martes se han decomisado 97 millones de colones en efectivo y 200 millones en cuentas bancarias congeladas, 16 vehículos de alta gama, armas, drogas, motores fuera de borda y otros. La operación continúa y en algunos sitios se extendería hasta este miércoles. Estas son imágenes en directo del operativo que se mantiene en las afueras de la sede del OIJ acá en Limón, donde vemos incluso vehículos de la Policía Municipal de San José que están colaborando. Allí permanecen la mayoría de detenidos acá en el Cantón Central de Limón, que están siendo llevados a realizar una serie de diligencias tanto a lo interno de las oficinas del OIJ, así como también para el tema de cuando requieren alguna necesidad fisiológica, y es lo que se está manejando en este momento. Siguen lo que es el movimiento policial. Recordemos que los operativos están en desarrollo y que incluso hay sitios donde podrían extenderse hasta el día de mañana. Estamos pendientes, se espera para las próximas horas una actualización por parte del organismo de investigación judicial y la Fiscalía sobre los resultados que se van obteniendo como parte de esta operación Traición. Aquí incluso ya viene llegando un vehículo del organismo de investigación judicial, donde también ha estado participando en el traslado de evidencias y de personal que ha sido necesario para lo que es este operativo. Así que una de las acciones más importantes del año realizadas el día de hoy, con sede principalmente acá en Limón. Gracias, Hernán, por todos los detalles. Y la Cruz Roja advierte que la falta de recursos económicos que afrontan podría comprometer la atención de emergencias en todo el país. Rachel Matamoros tiene todos los detalles a esta hora. Rachel, adelante. Así es, la Cruz Roja asegura que para este año estarían cerrando con un déficit presupuestario de 1.700 millones de colones. ¿Pero esto qué significa? Bueno, que hay un gran riesgo en las operaciones que realiza este cuerpo de emergencia. E incluso se habla en el cierre de operaciones, por ejemplo, en comités de emergencia, e incluso que varias comunidades se queden sin el servicio de ambulancia. Pero todos estos detalles lo ampliamos en la siguiente información. La Cruz Roja atraviesa una de las crisis económicas más graves. El déficit financiero que arrastra desde hace varios años alcanza este 2025 más de 1.700 millones de colones, una cifra que amenaza con afectar la sostenibilidad de sus operaciones en todo el territorio nacional. Hemos tenido que tomar la dura decisión de tener que cerrar un par de comités a lo largo de los últimos meses. Así también estamos realizando algunos análisis para poder identificar si es necesario o no mantener operaciones en algunos otros comités, de no asegurar la sostenibilidad de las operaciones en el largo plazo, porque la situación financiera no es de hoy, como lo mencionaba, viene desde hace muchísimo tiempo, por lo cual no tenemos los fondos necesarios públicos para poder sostener la operación, pues eventualmente nos tocaría tomar algún tipo de decisiones de contraer o hacer más pequeñas las operaciones en las diferentes comunidades. La institución asegura que pese al incremento sostenido en la cantidad y complejidad de las emergencias, los ingresos no han crecido al mismo ritmo, lo que ha generado una presión insostenible sobre sus finanzas. Que viene a poner a entredicho todas las operaciones que realizamos día con día. Nosotros atendemos aproximadamente una emergencia por minuto y más de 500.000 emergencias en lo que es todo el año. En este momento hay un proyecto que se está discutiendo en lo que es la asamblea para darnos 1.500 millones de colones, y de ahí donde pues también hacemos un llamado respetuoso a lo que son las diferentes autoridades para que nos puedan ser transferidos y tratar de asegurar por lo menos para este año no cerrar con un déficit tan grande. La Cruz Roja asegura que los recursos aprobados a favor de la institución para este 2025 aún no se han transferido, y si tampoco se aprueba o transfiere el presupuesto 2026, la situación se agravará más y pone en riesgo el servicio de ambulancia.
Veamos, las principales comunidades que podrían verse afectadas por la falta de recursos económicos serían Desamparados, Curridabat, Coronado, Escazú, Montes de Oca y el Comité Metropolitano San José, entre otros sectores más. Cada recurso que atendemos pues requiere que podamos pues desplazar gente y requiere pues incluso que podamos financiar esta operación. Por ejemplo, hemos tenido casos hace unas semanas con el que se dio en el volcán Turrialba, donde tuvimos una falsa llamada, donde aproximadamente nos costó 1 millón de colones el desplazar todo el personal. La institución hizo un llamado urgente al Poder Ejecutivo y al Legislativo para que aprueben y transfieran los 1.500 millones del presupuesto 2026. Bueno, y lo más grave es que para este año no se giró los recursos que habían sido aprobados en la Asamblea Legislativa, y es acá por la cual las autoridades de emergencia le hacen este llamado a los legisladores para que se apruebe los 1.500 millones de colones para la Cruz Roja. De lo contrario, pues estarían enfrentando otros escenarios mucho más graves, con el cierre de más comités de emergencia e incluso una situación que estaría afectando pues a toda la comunidad costarricense, ya que incluso esta es la segunda institución con más emergencias que atiende cada año, y de hecho aseguran que es de las instituciones que menos recursos presupuestarios obtienen. Rachel, muchísimas gracias por todos los detalles. Y bueno, 66,000 personas están endeudadas con los prestamistas informales. Génesis Castillo tiene todos los detalles a esta hora. Génesis, adelante. Así es, y lamentablemente muchos hogares costarricenses siguen acudiendo a estos créditos gota a gota porque no les queda otra opción, esto debido a su complicada situación económica, y así lo revelan los datos de la más reciente encuesta publicada por la Oficina del Consumidor Financiero. El crédito informal sigue siendo una opción para las personas que atraviesan una situación económica compleja, aunque ponen en riesgo su vida. Es algo terrible, para mí es algo, bueno, vender la vida. Porque uno necesita, muchas veces tiene que acudir a eso gota a gota y es peligroso. Un grupo importante de personas señalaron que el dinero no les alcanza y un 7% indicó que ha tomado algún préstamo gota a gota en los últimos 3 años, según la encuesta de la Oficina del Consumidor Financiero. Por un lado, si bien es cierto, hay una reducción en la importancia del crédito informal, o sea, el crédito que otorgan organizaciones que no están reguladas, como podrían ser los bancos o las financieras, también encontramos que este crédito informal es la fuente principal de financiamiento para grupos de población con menor nivel de ingreso. Se estima que actualmente hay entre 50,000 y 66,000 personas en todo el país que mantienen un crédito informal, según esta encuesta, lo que también evidencia que esta cifra ha ido bajando. Esa gente lo sabe endulzar a uno y después llegan a, si usted no paga, se compra un problema. Este fenómeno afecta especialmente a los sectores con menos ingresos. Según los expertos, aún hay desafíos persistentes, esto por la exclusión financiera. Con los gota a gota, las personas prácticamente exponen su vida y la de sus familiares. Muchos hogares pasan por situaciones económicas complejas que los llevan a acceder a estos préstamos informales. Y esta encuesta sobre endeudamiento revela que en los últimos años ha ido disminuyendo la cantidad de personas que tienen préstamos informales. Sin embargo, todavía la cifra sigue bastante alta porque un total de 60,000 costarricenses están endeudados con estos prestamistas, y lo más preocupante de esto es que muchos son víctimas de extorsión. Así de, Génesis, muchas gracias por toda la información. Y bueno, las calles recibieron 78,000 vehículos más este año, pero el gobierno contará con menos dinero para mantenerla. Josué Vargas tiene todos los detalles hasta ahora. Josué. Para ponerlo en perspectiva, esto equivale a 9 carros por hora que ingresan a las carreteras. Esto significa más congestionamiento vehicular, más filas interminables y, por supuesto, más tiempo perdido en el tráfico. Paradójicamente, mientras crece la flota vehicular, hay menos dinero para invertir en la red vial. Y es que Hacienda está previendo una reducción de 3,000 millones de colones menos por concepto de recaudación de marchamo el próximo año.
El marchamo está al cobro, pero el dinero que pagan sigue siendo un misterio para muchos. ¿Dónde cree que se va ese dinero que usted paga en el marchamo? Pues esa es la pregunta del millón, porque en las carreteras no se ve. Es que y para decirle es que hay tanta fuga por todo lado que no se sabe. Cada año las calles se hacen más estrechas. 78.000 vehículos se sumaron en 2025 y 620.000 en la última década. ¿Aproximadamente cuánto paga? 80 y resto. ¿Para dónde se va ese dinero que usted paga? Se supone que para las carreteras, ¿verdad? Aunque no lo vemos mucho. ¿Se ve el dinero que se paga en el marchamo, en el mantenimiento de las carreteras, ampliaciones? Una porquería legal. ¿Cómo ha visto las presas en el último año? Ha mejorado un poco, sí. Aunque aumentan los marchamos y la cantidad de automotores, el dinero para mantener las calles es menos. Hacienda calcula una caída de 3.000 millones de colones para el próximo año, tras la reforma al impuesto de propiedad aprobada por el Congreso hace 2 años. Bueno, vamos a ver, la recaudación del marchamo o del impuesto a la propiedad, para ser específico, más o menos son un poquito más de 300 millones de dólares. Para ponerlo en contexto, más o menos lo que nos costó Circunvalación Norte, más o menos, entonces para poner un contexto. Ahora bien, no todo eso, de acuerdo a la ley, la mitad de eso debería ir a carreteras. No todo va a carreteras, ¿verdad? Porque estamos en un contexto también de restricciones fiscales. Es decir, un conductor que paga un marchamo de 200.000 colones paga 120.000 colones de impuesto a la propiedad. De esto, solo 60.000 se destinan a Conavi. Que todo lo que entra a Conavi no necesariamente va a mantenimiento. Conavi tiene que asumir otras responsabilidades, dentro de ellas el pago del servicio de la deuda por los proyectos que ha ido construyendo, entendiéndose que Conavi debería estar enfocado en mantenimiento. La flota eléctrica aumentó un 10% este año. En el país ya circulan 31.000 vehículos de placa verde. Los más nuevos tienen una exoneración de hasta un 20% y además no aportan el impuesto único a los combustibles. Otro de los principales retos que tiene el país en materia de mantenimiento de carreteras es con los vehículos eléctricos, y es que 2 de cada 10 carros nuevos que ingresan son eléctricos, lo cual no contribuyen al impuesto único a los combustibles, que es el principal componente que genera ingreso para la creación y el mantenimiento de carreteras. Y las 4 mujeres que denunciaron al director del OIJ abrieron un chat en la aplicación WhatsApp al enterarse que Zúñiga mantenía relaciones con todas a la vez. Fabián Mesa tiene todos los detalles en vivo. Fabián, adelante. Eso es lo que ha comenzado a trascender, Laura, en relación con este caso, y podemos ir construyendo una cronología de hechos que terminan cuando se presenta la denuncia, porque la información que ha sido revelada es que precisamente no son 4 las mujeres que estaban en ese chat, son 5. Sin embargo, de esas 5 mujeres que comienzan o se conocen, comparten información, se dan cuenta que el director del OIJ, según lo que ha trascendido, tenía contacto con cada una de ellas, es que abren un chat en el que participan todas en la aplicación WhatsApp y comienzan a compartir sus testimonios, videos, fotografías que coinciden mucho con lo que ha trascendido y también con las denuncias que existen. De estas 5 mujeres, 4 de ellas ya a partir de ayer se confirma la 4ª denuncia en contra del director del OIJ por delitos de violación y de violencia sexual, pues 4 de ellas son las que formulan la denuncia. Una de ellas no quiso denunciar y más bien lo que indica es que hubo presiones para que denunciaran ante la fiscalía. Pero vea qué interesante, luego de que abren este chat es que de alguna manera buscan la asesoría del Instituto Nacional de las Mujeres y también el deber de ese instituto cuando una persona llega a indicarles que existen delitos en su contra, es decirles que denuncien ante la fiscalía y brindarles el acompañamiento necesario. Pero también tenemos que recordar que para una de esas mujeres, para la 5ª que no denunció, para ella significó que estaban ejerciendo una presión para que denunciaran, y en este momento en la Fiscalía de Probidad y Anticorrupción existe un expediente abierto en contra de la presidenta ejecutiva
operativa del INAMO. En relación con esa cronología de hechos, ¿qué es lo que dice la defensa de don Randall Zúñiga? Porque a ellos les pareció extraño que se conocieran los hechos antes de que fueran incluso denunciados a la fiscalía. Veamos en este momento qué dice su abogado defensor. Obviamente todo eso es parte de lo raro, lo atípico que es este caso y creo que es un elemento que el Ministerio Público tiene que tomar en consideración, ¿verdad? Primero sale la denuncia a nivel público, las supuestas víctimas primero salen por medio de la prensa a presentar esa denuncia y ni siquiera se había puesto la denuncia ante las autoridades judiciales, ¿verdad? Creo que es algo que el Ministerio Público tiene que tomar en consideración como parte de la tipicidad, de lo extraño, de lo raro de estos hechos, ¿verdad? Con esta apertura del chat de WhatsApp, con esta cronología de hechos, no queremos decir que las denuncias no sean ciertas, tampoco queremos decir que el director del OIJ sea culpable o inocente. Eso se va a decidir en los tribunales de justicia cuando se presenten las pruebas, pero además, quien denuncia en nuestro país, y si la denuncia no es cierta, comete un delito. Por eso denunciar es una situación muy seria y grave. Existe el delito de denuncia calumniosa. Entonces, todo eso es lo que está en juego en relación con las 4 acusaciones en contra del director del organismo de investigación judicial. Fabián, muchas gracias por toda la información y bueno, este martes se realiza la segunda edición de Movilidad organizado por Repretel Cross Media. Daniel Sosa está en el lugar y nos tiene todos los detalles. Daniel. Así es, buenas tardes. En este momento se realiza la segunda edición de Movilidad, un evento donde se abordan temas que nos involucran a todos. ¿Por qué? Porque se tocan situaciones como las presas y el congestionamiento vial. Diferentes empresas e instituciones se unen para hablar al respecto y dar sus posturas en este importante tema. Veamos más información a continuación. Las presas, los accidentes de tránsito y una movilidad sostenible es un tema que nos involucra a todos. Este martes, Repretel Cross Media realizó el evento Movilidad, donde se analizaron retos, desafíos y soluciones ante este importante tema. En Grupo Repretel estamos comprometidos con un esquema de movilidad segura y eficiente. En este espacio vamos a sumar, vamos a conectar, vamos a movilizar. Vamos a reunir a actores de diferentes sectores, públicos y privados, para que puedan discutir sobre una temática que nos toca a todos como personas, como empresas y como comunidades. Juntos como sociedad tenemos que caminar hacia una gobernanza interinstitucional en la que podamos todos tener acuerdos y sobre todo echar mano de la información, de los datos, de la innovación para impactar y salvar vidas. Empresas e instituciones comprometidas con la movilidad como Bridgestone y el INS analizaron este tema desde diferentes perspectivas. Compartir la visión nuestra de lo que es seguridad vial es muy importante. Nosotros desde las líneas de inspección revisamos vehículos para prevenir accidentes y tenemos clara la importancia que tiene cada uno de los actores en la seguridad vial, desde peatones, ciclistas y conductores. El evento también contó con la presencia de algunos invitados especiales. Estamos acostumbrados a hablar de educación, de salud, de seguridad, que son temas prioritarios, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar cómo nos afecta el tiempo que utilizamos para movernos, qué acciones necesita el país para modernizar el transporte. Si usted desea conocer con mayor profundidad los temas abordados, el evento será transmitido el próximo 11 de noviembre a las 7 de la noche en Canal 11. Es importante recalcar esa información con la que cerrábamos la nota, y es que si usted desea informarse y escuchar los diferentes puntos de vista de las diferentes empresas e instituciones que se hicieron presentes en este evento, usted puede repasar la transmisión completa del evento de movilidad el próximo 11 de noviembre en Canal 11, al ser las 7 de la noche, para que no se pierda ningún detalle de lo que pasó acá en la segunda edición de Movilidad organizada por Repretel Cross Media. Gracias por continuar con nosotros y transitar por la Ruta Nacional 723 en Carrillos de Alajuela es bastante complicado. Los conductores y peatones sufren con la cantidad de huecos que hay en 8 kilómetros de recorrido.
Aquí ustedes pueden ver huecos por un lado, huecos por otro lado, huecos por allá, por arriba. Es una calle intransitable. Los vehículos aquí se dañan mucho y nosotros necesitamos que por favor nos ayuden. Esto es lo que vive don José y quienes transitan por la Ruta Nacional 723, que comunica Carrillos con Poás de Alajuela. Los huecos llegaron para quedarse. Don Javier, son 8,5 kilómetros más o menos que están en este estado, pero justo en este espacio donde nosotros nos encontramos podemos ver que hay solamente quedó un carril, porque el otro hay un enorme hueco que normalmente prácticamente lo dejó deshabilitado. Y es común, si damos una revisión a lo largo de toda la vía, nos vamos a encontrar lo mismo. O sea, no es solo en este punto. Este punto lo tomamos como referencia, donde está la escuela, la iglesia, la plaza, que es un lugar de reunión de la comunidad. Pero a lo largo de toda la vía está afectando a las comunidades, tanto de Carrillos como Chilamate, como Limas. Como unos 1,000 huecos. Aquí los carros, como usted puede ver, tienen que mermar la velocidad para poder pasar, principalmente el carro liviano. El carro que es liviano, si no aquí echarse al desagüe para poder pasar. Se ven muy afectados lo que son los automóviles, los camiones, ¿verdad?, de la zona. Le puedo hablar desde mi experiencia personal. Ya llevo como 3 llantas que he cambiado en mi carro a raíz de los mismos huecos, ¿verdad? Y se llegan a dañar. Y bueno, es algo que realmente nos está afectando muchísimo a todos los vecinos de acá. Noticias Repretel contactó a la oficina de prensa del CONAVI para conocer qué medidas se tomarán para resolver esta situación. Pero una vez más, no obtuvimos respuesta. Sin embargo, en una reunión que tuvieron el pasado viernes con los vecinos, les indicaron que ya iniciarán con los trabajos de bacheo y próximamente realizarán un estudio del estado actual de la carretera para buscar soluciones. Estaremos muy pendientes. En febrero les presentamos este enorme hueco en la Unión en Cartago. Pese a que las autoridades nos indicaron que sería reparado en marzo, fue hasta la semana pasada que finalmente se logró. El CONAVI sí cumplió, bien por los vecinos. Eso no es todo. La semana pasada dimos a conocer este hueco en Pavas que ponía en peligro a los conductores. Tras nuestras consultas, el AIA se presentó a la zona con su cuadrilla a reparar y ahora luce así. El AIA también cumplió. Recuerde, si usted quiere que demos a conocer ese problema que afecta a usted y a sus vecinos, puede escribirnos al WhatsApp 8880-5656 o al correo desulado@repretel.com y pronto podríamos estar visitando su comunidad. Nos vamos, muchísimas gracias por su compañía. Eso sí, los esperamos 6:55 en nuestra edición vespertina. Muy buenas tardes.